Sin más empezamos. Ya tenemos participación, dale. Bien, buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Andrés Bravo, miembro de la ayudantía de Fisiología y Fisiopatología. Y en esta oportunidad veremos fisiología cardíaca y cardiovascular. Yo haré los 6 primeros temas, mi compañera hará los 6 otros temas. Son 12 temas que vi en sus sílabos. Los 6 primeros los haré yo y los 6 últimos mi compañera Claudia Portugal. Para empezar, como esto es un banqueo repaso, vamos a ver algunas preguntas puntuales de lo más importante de algunos temas, de los 6. Y luego haremos una breve teoría, un repaso corto del tema. Para la primera pregunta, ¿alguien se lanza por alguna respuesta? Y mientras van pensando, en Kevin Chacón va a darles la D. ¿Alguien da otra? Valeria Nicole, la D. Una machuca. No. Mientras van respondiendo, para animarlos, como somos 30 y tengo 3 respuestas, al que responda más, o sea, al que tenga más buenas respuestas, al final va a haber un premio, o sea, un premio sorpresa. Bien, los que han respondido así también, exactamente es el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. El corazón tiene células marcapaso que se encuentran a nivel del nodo sinusal y nodo auriculoventricular, también en las fibras de Purkinje. Pero es el nodo sinusal el que es el marcapaso natural, el que va a guiar la frecuencia cardíaca de tu corazón. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué es el nodo sinusal y por qué no el nodo auriculoventricular? ¿Qué determina que sea el nodo sinusal el natural? Bien, esta es una, bueno, es algo que en general no se ha preguntado, pero sería bueno saberlo, si es que preguntan. El nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón por la frecuencia de disparo que tiene. El potencial de acción que genera el nodo sinusal va a una frecuencia cardíaca da una frecuencia cardíaca de 60 a 100, mientras el del nodo auriculoventricular daría una frecuencia cardíaca de 40. ¿Con esto qué quiero decir? Que el nodo sinusal dispara mucho más rápido los potenciales de acción que el nodo auriculoventricular. Entonces, como el nodo sinusal dispara mucho más rápido, va a guiar los cambios a nivel del potencial de membrana que se den en el nodo auriculoventricular. Le va a ganar. Es decir, los cambios que dé en la membrana van a ser mucho más rápidos por acción del nodo sinusal que del nodo auriculoventricular. En resumen, el nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón porque tiene una frecuencia de disparo del potencial de acción mucho más rápido que el nodo auriculoventricular. En la segunda pregunta, ¿alguien la sabe? Kevin Bauna, Valery Bauna y Adrián Bauna. Leonardo Rubén, la A, corriente de calcio. ¿Alguien más? ¿Una respuesta válida? Leonardo 1 también, entonces. Sí, es la corriente de calcio, efectivamente. El miocito especializado del nodo sinusal tiene una fase cero en la cual la corriente de calcio va a determinar, bueno, esta fase, ¿no? La fase cero en los miocitos que se contraen está regido principalmente por sodio y calcio, los miocitos contráctiles, los miocitos de la pared del ventrículo o de la aurícula. Se da su fase cero por el sodio y por el calcio que ingresan al medio intracelular. Pero en el caso del miocito especializado que se encuentra en el nodo sinusal y también en el nodo auriculoventricular,
se da únicamente por calcio. Aquí ya no participa el sodio durante su fase cero. Ese igual lo vamos a ver en el repaso pequeño de más adelante. Otra pregunta del acoplamiento, excitación, contracción. Otro tema de su PPT. La proteína que directamente limita la interacción entre la miosina y la actina, ¿cuál de las tres dirían que es? Valerie Lambé, Nicolás Lambé, miosina y Adrián Baita. Bueno, todos dicen la B y sí, efectivamente es la B. Igual todos los que participen, igual queda registrado en el chat. Ya bueno, al último se puede contar, ¿no? ¿Quiénes participan más? Para ver lo del premio. Ya, efectivamente es la tropomiosina. La tropomiosina cubre el lugar de unión de la miosina a la actina cuando no hay presencia de calcio, concentraciones altas de calcio en el medio intracelular. Entonces, directamente esta tapa el lugar de unión de la actina para la miosina. La 4, ¿alguien se lanza? ¿Alguien sabe? ¿Cuál en cámara ahorita la C? Batmotropismo. ¿Alguien concuerda? ¿Está con otra clave? Valeria Nicole Cueva, la C. ¿Alguien concuerda? ¿Alguien está con otra clave? Una clave más. Bien, aquí la clave es la B. El corazón tiene 5 propiedades y una de ellas es el dromotropismo. De dromo asocian con conducción. El hipódromo es el lugar donde corren los caballos. El dromo. Asocian con ruta, con conducir, con una carrera. El sistema de conducción, que viene a ser el nodo sinusal, las fibras internodales, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, van a transmitir el potencial de acción liberado por el nodo sinusal a lo largo de todo este sistema de conducción. Nodo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Esta capacidad de transmitir todo ese potencial de acción a lo largo de todo ese sistema de conducción se denomina dromotropismo. Y siempre que vean la palabra conducción, asócienlo a dromo, el sistema de conducción especializado. En este caso, la respuesta C, el batmotropismo, se refiere a la capacidad de la célula de responder al estímulo. Es decir, se genera un potencial de acción. ¿Y qué ocurre en la célula? Hay una despolarización de la membrana, que por ejemplo, en el miocito de la pared muscular permite la contracción. Es decir, la célula es capaz de responder al estímulo que genera el potencial de acción, que es la despolarización. Esta capacidad, ¿quién no la tiene, por ejemplo? Podríamos decir que células de la piel, que si yo genero un estímulo eléctrico a ese nivel, no se van a contraer, no van a generar una respuesta, no tienen batmotropía. En cambio, el miocito sí puede generar contracción a través del estímulo que recibe. Dromo, capacidad de conducir, y batmo, capacidad de responder a la excitación. Bien, el siguiente punto, la pregunta 5. El gasto cardíaco es igual a... Es una fórmula que la van a ver aquí en fisiología, en fisiopatología, semiología, medicina. Deciré del Rosario. Sí, disculpa, ¿tú crees que puedas explicar las respuestas anteriores de la última pregunta de la diapo anterior? Ah, locitropismo, dromotropismo, lo de las demás. Ujú, las demás. Sí, aquí... Ah, perdón, también están las claves. La voy a explicar en la siguiente PPT. Preguntas y luego voy a hacer un breve repaso de esas alternativas. Sí, sí lo voy a hacer, pero en las siguientes 2 diapos.
8:15. Hay una respuesta a las 8:14 de Leonardo, la C, Nicolás, la C, Karen, la C. Efectivamente, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ese es el gasto cardíaco. Es la cantidad de sangre que ha inyectado el corazón en un minuto. El volumen sistólico es el volumen que inyecta el corazón en una contracción. Y la frecuencia cardíaca es el número de contracciones por minuto. Si tú multiplicas esos valores, te va a dar el volumen total que ha inyectado el corazón en un minuto. Igual, esto es importante porque, bueno, hay factores que aumentan la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático actúa sobre el nodo sinusal, estimulando que se dé un disparo mucho más rápido del potencial de acción, lo cual acelera tu frecuencia cardíaca. Entonces, si el sistema simpático acelera tu frecuencia cardíaca, va a aumentar el valor de esta frecuencia cardíaca y con ello va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, tu cuerpo va a recibir mucha más sangre durante la actividad física que realices. También es importante esto porque, bueno, va a haber pacientes en los cuales te digan que tiene gasto cardíaco bajo, lo cual te da la idea, ¿no? Si tiene un gasto cardíaco bajo mi paciente, significa que no estás recibiendo suficiente cantidad de sangre. El corazón no está trabajando bien y no está bombeando suficiente cantidad de sangre hacia los órganos como el riñón, intestinos, etc. La pregunta 6, ¿alguien se lanza por una respuesta? En este caso la respuesta es la acetilcolina. El sistema nervioso parasimpático libera la acetilcolina, la cual actúa a nivel del nodo sinusal, disminuyendo el gasto cardíaco. Eso es en contraparte a lo que ocurre con el sistema nervioso simpático, que liberaría noradrenalina a ese nivel. En la 7, ¿alguien va a saber? Ah, sí, sí. No, no vi la respuesta de Sebastián y Adrián. La de 7. Y esta es una pregunta que puede ser engañosa. 18, Adrián la C. Y muy bien, como menciona Adrián, específicamente es ambos. Generalmente nos diríamos que es la contracción del músculo cardíaco, que es el proceso que consume ATP, porque es un proceso activo, es un proceso que genera una acción. En cambio, la relajación no. Pero sí, ambos consumen ATP, ambos requieren la presencia de ATP para darse. El proceso de relajación del músculo cardíaco, ¿por qué requeriría ATP? Pues para restituir el potencial de membrana de reposo, se requiere un flujo de cargas, que el calcio salga del medio intracelular. ¿Y cómo sale del medio intracelular? A través de la bomba de calcio, a través de la bomba de sodio-calcio. Y también la bomba sodio-potasio permite la redistribución de las cargas. Esas tres bombas requieren ATP para funcionar y se dan durante el proceso de relajación del músculo cardíaco. Para que el músculo se relaje, requiere salida de calcio, y para la salida de calcio requiere la acción de las bombas. Eso también lo vamos a ver más adelante, de aquí a 2 PPTs. Y por último, ay, perdón, bueno, ya les marqué, ¿no? Y también la pregunta no es tan, la 8 no es tan difícil. Válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, válvula mitral. Es importante que sepan esto, porque bueno, les va a dar la idea, ¿no? De cómo fluye la sangre a través de las cavidades cardíacas. Y en este era un esquema pequeño de por qué durante el proceso de contracción se da el uso de ATP. Como sabemos, esta es la cadena de miosina y esta es la de actina, filamento grueso.
de, bueno, la miocina y el filamento delgado. El ATP está presente en la cabeza de miocina, hay una hidrólisis del ATP, esto genera, el ATP hidrolizado libera energía. La cabeza de miocina, ahora que conteniendo energía, se va a unir a la actina. La liberación del ATP de la cabeza de miocina permite la unión de la cabeza de la miocina a la actina, al sitio de su unión. Pero ojo, aquí no estamos viendo el esquema general. Ya no estamos viendo la tropomiosina, la troponina y a otros factores que median este proceso. Estamos viendo el proceso último ya, cuando ya se va a dar la unión. El ATP de la cabeza de miocina se hidroliza, se forma ADP y fósforo inorgánico. La liberación de la hidrólisis del ATP genera liberación de energía, lo cual posibilita la interacción de la miocina con la actina. Posteriormente, el fósforo inorgánico se va, se libera, y esto genera una mayor unión de la miocina con la actina, que va a permitir posteriormente el proceso de contracción. Va a jalar a la fibra de actina. Entonces, para que se dé el proceso de contracción, se requiere este ATP, que el ATP primero esté a la miocina, pegado a la cabeza de miocina, se hidrolice, libere energía, y esto posibilite la unión de la cabeza de miocina con la actina. El fósforo inorgánico se va, esto genera una mayor unión de la actina con la miocina, y posteriormente se da el proceso de contracción. Igual eso lo vamos a ver también más adelante. Esto es por qué se usa ATP en la contracción. Vamos a ver más adelante por qué se da en la relajación. Y bueno, esta es la última pregunta para pasar al repaso. ¿Alguien la sabe? Y esta pregunta estaba en la PPT de su doctor. Una pregunta muy interesante. Leonardo Rubén menciona la A. Bien, en este caso la respuesta es la C. Aumento de la entrada de calcio. ¿Y esto por qué? Porque la fase cero del potencial de acción del nodo sinusal depende de calcio. La fase cero del potencial de acción de los miocitos de la capa muscular dependen principalmente del sodio. En la fase cero del miocito cardíaco que se contrae, participa sodio y calcio, pero principalmente sodio es el responsable en el miocito que se contrae. Pero en el miocito especializado del nodo sinusal, la fase cero depende de calcio. Si tú tienes un aumento de la entrada de calcio, esta fase cero se va a dar mucho, mucho más rápido. Entonces, esto va a acelerar la tasa de despolarización, porque se va a dar mucho más rápido si aumenta la entrada de calcio. De lo que estaba negativo va a pasar a positivo de forma mucho más, con mucha más rapidez, lo cual va a aumentar la tasa de despolarización. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Igual, chicos, es bueno que participen. Es importante que se suelten. Bien. Hasta ahorita Leonardo va 3, Adrián va 3. Son los dos que van punteros. Bien, el repaso breve de las preguntas anteriores que hemos visto. Una definición de bomba cardíaca. El corazón tiene la función de inyectar la sangre oxigenada y con nutrientes a la aorta, y la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar. Posteriormente, de la aorta va la circulación sistémica y la pulmonar a los pulmones. De la arteria pulmonar a los pulmones. El corazón, bueno, esto ya, aurícula derecha, aurículas, ventrículos, grandes vasos, aorta, arteria pulmonar. Y lo que me importa aquí, bueno, esto es, bueno, ya anatomía, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, el nombre de cada una, la válvula tricúspide, la válvula mitral, de las válvulas semilunares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Es importante que, bueno, tengan esto en mente, porque cuando veamos el ciclo cardíaco, vamos a ver cómo fluye la sangre durante la diástole a través de las válvulas auriculoventriculares y durante la sístole a través de las válvulas semilunares. Es importante tener esta gráfica presente. Y el sistema de conducción especializado del corazón, conformado por el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haces internodales,
haz de Bachmann, que estaría por aquí, el haz de Higgs y las fibras de Purkinje. Bueno, esto vi que se mencionó en su PPT, en un slide, las capas del corazón, pericardio fibroso, pericardio seroso, que es el que está pegado al corazón y que viene a tener el nombre también de epicardio. Luego sigue el miocardio, endocardio, donde encontramos el líquido pericárdico entre el pericardio fibroso y el pericardio seroso, y la sangre fluyendo en las cámaras cardíacas, las capas del corazón. La unidad contráctil. Esto sí vi que lo pusieron en su PPT, sí había más de un slide. Tenemos el sarcómero, la unidad contráctil, conformado por la línea Z, línea M, filamento delgado y filamento grueso. Cada componente es importante y cada componente cumple una función importante. La tropomiosina, que limita la unión de la actina con la miosina. La troponina, que tiene tres subunidades, subunidad T, subunidad I y subunidad C. La subunidad C es la que se une al calcio, la subunidad T la que se une a tropomiosina, y la subunidad I que limita, inhibe la unión, el sitio de unión de la actina a la miosina. Esta es la que se va a unir al calcio. Una vez el calcio se une a la troponina, va a generar la liberación del sitio de unión a la actina para la miosina. La titina, la proteína más grande de nuestro organismo, conformada por más de 190.000 aminoácidos, brinda estabilidad y flexibilidad a la unión, al sarcómero en general, a la unión del filamento grueso con la línea Z. La actina, que compone el filamento delgado, y la miosina, que compone el filamento grueso. Los componentes del sarcómero y qué función cumplen cada uno. Ahora sí, las propiedades del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, en general, se mencionan 5 propiedades, las más importantes. Automaticidad, que se refiere a la capacidad que tiene el corazón de generar su propio potencial de acción. Un ejemplo, si yo saco el corazón de una persona y lo sumerjo en un balde lleno, bueno, en un medio líquido que contenga iones, calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, etc., el corazón va a empezar a latir por sí mismo. Sí, el corazón late por sí mismo, así no esté en el cuerpo humano. Bueno, por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, si lo metes en un medio líquido que contenga iones, va a comenzar a contraerse, porque tiene automaticidad, tiene la capacidad de formar su propio potencial de acción y con ello, pues darse la contracción. No depende del sistema nervioso central para contraerse, pero eso no quiere decir que el sistema nervioso central no lo regule, sí lo regula, con el sistema nervioso simpático y el parasimpático, pero el corazón en sí tiene la capacidad de generar su propio potencial de acción y contraerse en consecuencia, la automaticidad. El inotropismo, que es la capacidad de contraerse. El músculo cardíaco se puede contraer, capacidad o propiedad que no tienen otras células. El batmotropismo, la capacidad de responder a un estímulo. El potencial de acción está ahí, pero el músculo es capaz de responder. ¿Cómo? Generando cambios a nivel de su membrana, generando la activación de canales de calcio, canales de sodio, canales de potasio. Es capaz de responder al estímulo generando cambios en su medio interno. Entonces, automaticidad, capacidad de generar su propio potencial de acción. Inotropismo, capacidad de contraerse. Vasmotropismo, capacidad de responder a la excitación que se le da. El dromotropismo, capacidad de conducir el potencial de acción a lo largo de su sistema de conducción. Y lucitropismo, capacidad de relajarse. Hay una fase durante la diástole que el músculo cardíaco no debe estar contraído porque eso limitaría la acción del corazón. No podría llenarse de sangre al estar contraído permanentemente. Requiere tiempo de relajación, requiere tiempo que el corazón se distienda. El lucitropismo es la capacidad que tiene el miocardio de relajarse. Y una mnemotecnia que les puede servir es Batman, drogado, impacta su auto sin luz. Bat de batmotropismo, dro de dromotropismo y de inotropismo, auto de automaticidad y lu de lucitropismo. El sistema de conducción, a través de este sistema se va a conducir el potencial de acción. Esta propiedad se denomina dromotropismo, la de la pregunta, el dromotropismo. La capacidad de conducir todo esto a lo largo de todo este sistema. Finalmente va a recibir el estímulo, el miocardio, la pared miocárdica, y con ella se va a contraer. Responde al estímulo con el plasmotropismo y la capacidad de contraerse, el inotropismo. Bien, esas son las propiedades. Ahora pasamos al potencial de acción. Este es el miocito cardíaco.
el que se contrae, el que está en la pared del ventrículo. Este es el nodo sinusal. Bueno, los miocitos especializados que se encuentran en el nodo sinusal. Cada uno tiene características diferentes. Como sabemos, durante el potencial de acción va a haber diferentes fases. La fase cero, que en este caso viene a ser la despolarización, se genera por el ingreso de cargas positivas, el sodio. El potencial de membrana de reposo es negativo. Se activan los canales de sodio debido al estímulo eléctrico, con lo cual estos canales de sodio permiten el ingreso de sodio hacia el medio intracelular. Entonces se vuelve más positivo el potencial de membrana, llegando a valores mayores a cero. En la fase 1, la fase de repolarización transitoria, es un momento breve donde se activan los canales de potasio. Se menciona como la corriente Ito. Es una fase eh, corta en la cual se activan canales de potasio. El potasio sale por un periodo breve y eso genera pérdida de cargas positivas, lo cual vuelve a hacerlo un poco más negativo. Luego sigue la fase de meseta, donde están activos los canales de sodio, calcio y potasio. En la fase de meseta, el sodio, que se ha activado por la despolarización, es decir, hay un potencial umbral en el cual la carga el potencial de acción de la membrana se vuelve más positivo. Llega a un potencial umbral y hay una gran activación de canales de sodio que permite una subida acelerada. Se abren un montón de canales de sodio cuando llega al potencial umbral. Al inicio eran pocos. Hubo un estímulo, al inicio eran pocos. Llega el potencial umbral y se abren un montón. Lo cual permite que se dé una repuntada muy rápida hacia valores más positivos. El sodio se va a ir desactivando a medida que permanezca positivo. Aquí todavía está, en la fase 2 todavía está. Aquí no lo he puesto, pero todavía está ahí. Y se va a ir cerrando. El calcio, que es dependiente del tiempo y no de carga, aquí también va a estar activado. Aquí predomina el sodio, pero también está el calcio. El calcio está presente en la fase 0, fase 1 y fase 2, al igual que el sodio, pero es tiempo dependiente. A medida que pasa el tiempo, se va a ir cerrando. Entonces, el sodio depende más del potencial de acción, del valor del potencial de acción. Si se hace positivo, se va cerrando. El calcio depende más del tiempo. Y luego, en la fase 2, se añade el potasio. El potasio va a salir, con lo cual va a contrarrestar la acción del sodio y del calcio. El calcio y el sodio entran, cargas positivas entran. El potasio sale, cargas positivas salen. Entonces, ambas se van a contrarrestar y dan la fase 2, que es la fase de meseta. En la fase 3, que viene a ser también parte de la repolarización, calcio y sodio ya no están, se han ido. Solamente queda potasio. El potasio está saliendo. Entonces, está perdiendo cargas negativas. El potencial de membrana se va a hacer más negativo. Hasta llegar a la fase 4, que es la fase de reposo, donde se va a activar la bomba sodio-potasio. Esta bomba va a permitir la redistribución. Como sabemos, mete potasio y saca sodio. El potasio que se ha ido va a volver y el sodio que había entrado se va a ir, gracias a la acción de la bomba sodio-potasio. También participa en intercambiador sodio-calcio, que es la bomba sodio-calcio. Bien, esto por parte del miocito cardíaco. En el nodo sinusal, aquí recuerden esto también que es importante, el potencial de acción del nodo sinusal no tiene una fase 1, no tiene una fase 2. Cuenta con una fase 0, una fase 3 y una fase 4. Solamente 3. 3 de las 5. No cuenta con fase 1 ni con fase 2. La fase 4, que es la fase de despolarización espontánea, es una fase muy importante. Y si les preguntan qué fase del potencial de acción del nodo sinusal participa en la actividad marcapasos del corazón, es la fase 4. En la fase 4 se da una corriente, no sé si el doctor les habrá mencionado en su clase, que es la corriente Fanny. La corriente Fanny se da por cargas, canales, que se activan cuando el corazón se está hiperpolarizando. Como sabemos, lo que normalmente ocurre es que los canales se activan a medida que el corazón se va despolarizando, se va haciendo más positivo. Se denomina corriente Fanny, Fanny no por gracioso, sino por extraño, por raro. Porque lo común es que los canales de sodio, o los canales en general, se activen a medida que se va despolarizando. Pero aquí lo que ocurre es que a medida que se va hiperpolarizando, se va haciendo más negativo
se van activando los canales de la corriente de Fanny, que son canales de sodio y canales de calcio. Principalmente canales de sodio. Permiten el paso de sodio principalmente. Entonces, a medida que se va hiperpolarizando, se van activando estos canales y como permiten el ingreso de sodio, el potencial de membrana se va haciendo más positivo. Y bueno, recuerden eso, ¿no? Esa es la corriente Fanny la que participa en la fase 4, que permite que de nuevo se haga más positivo y a medida que va avanzando se va a dar la fase de despolarización, donde va a participar calcio, principalmente calcio. Esencialmente calcio, en la fase 0 de la despolarización de la fase 4. Y la fase 0 que viene a ser la fase de despolarización, que es el ingreso de calcio. Y como ven, aquí es más lento, porque bueno, la corriente de calcio es más lenta que la corriente de sodio. Va a ir ingresando de forma más lenta. Y como vemos, aquí es mucho más rápido y aquí es mucho más lento. También es una cualidad del nodo sinusal. El potencial de acción lento se encuentra en el nodo sinusal, mientras el potencial de acción rápido se encuentra en el mioncito cardíaco, el mioncito que se contrae. Y luego sigue la fase 3. En la fase 3, la fase de repolarización, igualmente tenemos la salida de potasio. Salen cargas positivas. Estas cargas positivas que salen del medio intracelular van a permitir que el potencial de membrana vuelva a ser negativo. Y luego se activa la corriente Fanny, que se activa por hiperpolarización y permite que de nuevo vuelva a generar otro potencial de acción. Y así perpetúa esto. Esto le permite la actividad marcapasos. Como ven aquí, esto no lo tienen los miocitos cardíacos. Bien, ahora otro tema que también es importante es el acoplamiento, excitación, contracción. Tenemos el miocito, la submembrana. Tenemos una invaginación, que es el túbulo T. El potencial de membrana de reposo es negativo en el medio intracelular porque van a salir cargas positivas. Cargas positivas, el potasio sale hacia el medio extracelular. Y el medio extracelular es más positivo. La membrana en contacto con el medio extracelular es más positivo, mientras la que está en contacto con el intracelular es más negativo. Cuando llega un potencial de acción, la despolarización de la membrana, generado por el nodo sinusal, a nivel del miocito contráctil, va a generar cambios, activación de los canales de sodio. Los canales de sodio se activan, con lo cual ingresa sodio al medio intracelular. Entonces, como han ingresado cargas positivas, esto va a generar una despolarización. Se va a perder el potencial de membrana normal. Ahora el medio intracelular va a ser más positivo por el ingreso de sodios a nivel de la membrana. La cara de la membrana que contacta con el medio intracelular va a ser más positivo. Entonces han ingresado sodios. A nivel del miocito cardíaco, hay canales de calcio tipo L. También es un canal importante a recordar, que es, bueno, fundamental para que se dé la contracción cardíaca. El canal de calcio tipo L es un canal que se activa por despolarización. Es sensible a los cambios de cargas. Cuando el medio intracelular es positivo, la cara de la membrana en contacto con el medio intracelular es positivo, este canal se activa. Si este canal se activa, permite el ingreso de calcio. Entonces el calcio ingresa al medio intracelular. Y también el calcio que ingresa va a generar otra respuesta. A nivel del retículo sarcoplásmico, encontramos que este almacena calcio. Tiene calcio dentro de sí el retículo sarcoplásmico. En la membrana del retículo sarcoplásmico se encuentra el receptor de reanodina, que es este de aquí. El receptor de reanodina responde al ingreso de calcio. ¿Cómo? Permitiendo la salida de calcio. El calcio que se encuentra aquí va a salir y va a aumentar la concentración de calcio que se encuentra en el medio intracelular. Si les preguntan, ¿cuál de los dos es más importante para el aumento de concentración de calcio intracelular? Es el retículo sarcoplásmico. Este te brinda mucha mayor cantidad de calcio que el que te brinda el calcio que ha ingresado por el canal de calcio tipo L. Pero ambos son importantes, porque el ingreso de este permite la activación de este. Este proceso se denomina la liberación de calcio inducida por calcio. En síntesis, gracias a este cambio, vas a tener mayor calcio en el medio intracelular, con lo cual el calcio va a interaccionar con la troponina. La troponina, como recordamos, tiene una subunidad C que se une al calcio.
Una vez que la troponina se ha unido al calcio, genera cambios conformacionales que van a liberar a la tropomiosina. La tropomiosina, entonces, se va a desligar. Al desligarse, va a liberar el sitio de unión de la miosina para la actina. La actina tiene un sitio de unión para la miosina, que está cubierta por la tropomiosina. Se desliga la tropomiosina y la miosina puede interaccionar con ese sitio de unión. Se une a ese nivel y esto posteriormente permite la contracción. Y ahora, bueno, ya llegamos a este punto. Ya llegamos al punto de que se contrae. Ahora queremos que el miocito se relaje. ¿Y cómo podemos hacer que se relaje? Liberando el calcio. El calcio se va a ir y la troponina va a volver a unir la tropomiosina al sitio de unión para la miosina. Entonces, para que se vaya el calcio, yo requiero bombas. Bombas que intercambien calcio con sodio, bombas que boten calcio, bombas de calcio, y la bomba sodio-potasio, que va a permitir la redistribución de cargas. A nivel del retículo sarcoplásmico también hay una proteína muy importante que se denomina la cerca, que también es una bomba de calcio, que va a permitir el ingreso de calcio de nuevo al retículo sarcoplásmico. Todos estos procesos gastan energía y es por eso que durante la relajación del miocardio también se gasta ATP. El calcio ingresa, se guarda en el retículo sarcoplásmico y el calcio sale al medio extracelular, dándonos finalmente la relajación. Este es lo más resumido posible el acoplamiento excitación-contracción. Como una excitación, dado por la despolarización de la membrana, genera la contracción cardíaca. Este es el canal de calcio tipo L. También se denomina dihidropiridínico, porque bueno, así fue descubierto, ¿no? Con un fármaco que inhibía este canal. Y en farmacología tal vez habrán visto, o si están llevando van a llevar, los inhibidores de canales de calcio dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Bueno, esos no sé si lo han visto o lo verán más adelante. Y este es el receptor de rianodina, que se encuentra aquí. Bien, si hasta ahí hay una duda, la pueden hacer con total confianza. De no ser así, pasamos al siguiente punto, que es el gasto cardíaco. La cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto es el gasto cardíaco. También, otro término con el que lo van a encontrar es el volumen minuto, que es lo mismo, el volumen que se ha inyectado del corazón en un minuto. La fórmula, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Algunas generalidades es que la frecuencia cardíaca de un feto o de un niño o de un adulto es muy diferente. Entre la edad, cuando la edad es más temprana, la frecuencia cardíaca es mucho mayor. En un feto va de 120 a 140, en un adulto va de 60 a 100, lo normal. Y también va a variar en condiciones. Una mujer embarazada tiene un aumento. En promedio va de 68 a 115 y promedio es 98. En cambio, un atleta que tiene un corazón mucho más hipertrofiado, en una sola contracción, un atleta que tiene un corazón hipertrofiado va a bombear mucha más sangre que un corazón de una persona que no es atleta, que no realiza actividad física de forma regular. Entonces, el volumen sistólico va a ser mucho mayor, porque por cada contracción va a inyectar mucha mayor cantidad de sangre que una persona normal. Por ende, si esto es más alto, no requiere una frecuencia cardíaca alta para mantener un gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca puede ser baja, mientras el volumen sistólico sea alto. Y un corazón hipertrofiado te da un volumen sistólico alto. La regulación. Hay factores que aumentan la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático a través de la noradrenalina. Hay factores que te bajan. El sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina. Las catecolaminas, como noradrenalina, adrenalina, tienen esta acción de aumentar la frecuencia cardíaca. Las hormonas tiroideas T3 y T4 aumentan la frecuencia cardíaca, como van al nodo sinusal y en el nodo sinusal aumentan los receptores, aumentan la producción de receptores para catecolaminas. Para que una catecolamina, como la noradrenalina, tenga acción al nodo sinusal, requiere un receptor a nivel de la membrana de las células marcapaso. Las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar la producción de estos receptores, con lo cual pueden responder mejor a las catecolaminas. Aumento de calcio, ya hemos visto por qué, aumenta la fase cero, la fase de despolarización de las células marcapaso.
En cambio, una caída de calcio va a disminuir esta actividad. La presión parcial de CO2, si hay mayor cantidad de CO2 a nivel de la sangre, el corazón va a decir, se van a activar quimiorreceptores. Los quimiorreceptores se encuentran a nivel del, del callado de la aorta y la bifurcación de la arteria carotídea. Lo que tienen que saber es que los quimiorreceptores detectan el aumento de CO2 e informan al sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo que hace es llevar información, bueno, es acelerar la frecuencia cardíaca del corazón a través del sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para que la sangre se oxigene. La sangre que llega al ventrículo derecho va por la arteria pulmonar a los pulmones y la sangre se oxigena. Y esto en respuesta al aumento de la presión parcial de CO2. El cuerpo quiere que se oxigene la sangre porque hay demasiado CO2. Y también quiere eliminar el CO2. ¿Y cómo hace eso? Llevándolo a los pulmones para que sean expirados. Entonces, si le viene la pregunta, si un paciente tiene un aumento de la presión parcial de CO2, ¿qué ocurre con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Y bueno, ya saben por qué. El pH, si el pH disminuye, significa que es más ácido. Si es más ácido, significa que hay mayor cantidad de ácidos en la sangre. Con lo cual tú quieres eliminar eso. ¿Cómo eliminas eso? Con un ácido volátil, que es el CO2. Si tú eliminas CO2, aumentas el pH de la sangre en respuesta a la acidificación, a su caída. Entonces, si disminuye el pH, aumenta la frecuencia cardíaca. Si disminuye la presión parcial de CO2, va a aumentar la frecuencia cardíaca. La misma lógica. El sistema nervioso central detecta esto gracias a quimiorreceptores. ¿Qué hace con el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca para que mayor cantidad de oxígeno se oxigene a nivel para que mayor cantidad de hematíes, eritrocitos, se oxigenen a nivel pulmonar. Entonces, cuando cae la presión parcial de oxígeno a nivel de sangre, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y bueno, si aumenta el potasio, también se va a generar una frecuencia cardíaca más lenta, porque el potasio participa en la fase de repolarización. Si hay mayor cantidad de potasio, la fase de repolarización se va a prolongar por mucho más tiempo. Entonces el corazón va a estar en diástole por mucho más tiempo. Eso la sacan viendo el potencial de acción y sus diferentes fases. Y ya la última para pasar a las siguientes preguntas, el volumen sistólico. Tres conceptos importantes para fisiología y para el resto de la carrera es la precarga, la contractilidad y la poscarga. Cuando vean fisiopatología, van a llevar la clase de insuficiencia cardíaca. Ahí van a hablar de pacientes que tienen fracción de eyección reducida, fracción de eyección aumentada. Y bueno, es un proceso que va a depender tanto de la precarga como de la poscarga. Pues bueno, me adelanté mucho. Es importante que sepan estos conceptos para que a futuro entiendan patologías. ¿Qué es la precarga? La precarga es el grado de estiramiento máximo o tensión antes del inicio de la contracción. El corazón está en diástole, se está relajando. Está recibiendo sangre proveniente de la vena cava inferior y vena cava superior, si estamos en corazón derecho. La precarga es el grado de estiramiento máximo que van a recibir estas fibras musculares a nivel del ventrículo. Supongamos que yo le meto más sangre. Supongamos que el paciente está corriendo. Mayor cantidad de sangre está llegando a este nivel porque hay contracción muscular a nivel de miembros inferiores. Entonces la sangre sube más rápido. Si hay mayor cantidad de sangre a este nivel, las paredes del ventrículo se van a estirar. Si se estiran más, va a haber mayor estiramiento, con ello va a haber mayor precarga o mayor tensión, también se denomina. Tenemos al corazón la sangre que viene de la vena cava superior y la sangre que viene de la vena cava inferior. Si el retorno venoso es mayor, la precarga es mayor. ¿Y cómo tengo un mayor retorno venoso? Factores como la venoconstricción, la contracción muscular y la inspiración respiratoria. Esto debido a que si hay venoconstricción, va a haber menos volumen a nivel de vena cavas inferior y superior. También la vena cava inferior, venas ilíacas, venas popliteas, etc. Va a haber menos almacén de sangre en las venas, con lo cual la sangre va a ir directamente al ventrículo. La venoconstricción y la contracción muscular permiten eso. La inspiración respiratoria, y bueno, esto es un dato curioso, aumenta la precarga porque disminuye la presión intratorácica. Si hay menor presión intratorácica, digamos que esta es la persona,
Cuando una persona inspira, la presión intratorácica es menor. Si tengo una presión intratorácica menor, la presión del cerebro, la presión de los miembros superiores, brazos, va a ser mayor. Entonces, a nivel de la cabeza hay mayor presión. A nivel de miembros superiores hay mayor presión. Y a nivel de la presión intratorácica es menor por la inspiración respiratoria. La disminuye la presión intratorácica. Entonces, ¿esto en qué va a derivar? En que la sangre va a fluir de forma mucho más fácil de un lugar de mayor presión, la cabeza, hacia un lugar de menor presión, el tórax. La inspiración respiratoria permite que la sangre fluya mucho más rápido de otras regiones hacia el corazón por disminución de la presión intratorácica, aumentando el retorno venoso y con ello aumentando la precardia. Y por eso es importante saber la ley de Laplace también. La ley de Laplace te dice que la tensión que tiene la pared del miocardio va a ser igual a la presión que se ejerce sobre sus paredes por la sangre el, por el radio del ventrículo, sobre 2 veces el espesor. El espesor viene a ser el grosor de la pared del ventrículo. Supongamos que un paciente tiene mayor retorno venoso, aumenta la presión sobre sus paredes. Esto va a generar que haya mayor tensión a nivel de la pared del miocardio. Pongámonos en otro punto. Supongamos que un paciente tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera mayor presión a nivel de la aorta. Para que la sangre fluya del ventrículo izquierdo a la aorta, el ventrículo izquierdo tiene que generar una mayor presión. Entonces, sobre sus paredes se va a dar una mayor presión. Va a aumentar la presión a nivel de la pared del ventrículo en pacientes que tengan hipertensión arterial. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar esto? Para disminuir la tensión que hay sobre las paredes. Si aumenta P, aumenta la tensión en las paredes. ¿Cómo hace el cuerpo para bajar esta tensión en las paredes? Un método es aumentar el espesor. Es decir, ¿qué hace el cuerpo? Genera hipertrofia. El músculo de los pacientes hipertensos, a medida que se cronifica la enfermedad, a medida que va avanzando su enfermedad, se vuelve más grueso. Hay hipertrofia. Y eso se explica por la ley de Laplace. Porque el corazón de un hipertenso está sufriendo, las paredes del ventrículo de un hipertenso sufren mayor cantidad de presiones, mayor presión. Con lo cual, el cuerpo compensa esto generando hipertrofia, aumentando el grosor de la pared del miocardio. Y eso permite bajar la tensión sobre las paredes. Y eso se explica por la ley de Laplace. Luego pasamos a la contractilidad, que es la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco. En síntesis, la capacidad de contraerse. Este es el miocardio, y esto se puede regular con un aumento del calcio, como vimos aquí. También la acción de las hormonas tiroideas, sistema nervioso simpático y fármacos. Más o menos lo que hemos visto aquí. Luego pasamos a la poscarga, que son los factores que contribuyen a aumentar la tensión muscular cardíaca durante la sístole. Esto es durante la diástole, esto es durante la sístole. Todo aquello que impida, que dificulte la salida de sangre del ventrículo hacia los grandes vasos, se llama poscarga. Todo aquello que dificulte la salida de sangre del corazón hacia el sistema circulatorio, hacia el sistema sistémico, hacia la circulación sistémica, perdón, se denomina poscarga. ¿Y qué puede ser eso? Uno, la estructura valvular. Si la válvula es pequeña, va a haber mayor limitación a la salida de sangre del ventrículo a la aorta, por ejemplo. Si la presión arterial es alta, presiones de 140 sobre 90, presiones de 160 sobre 100, aumentan la poscarga, lo cual deriva en que haya mayor resistencia a la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta. También algunos fármacos se ha visto que, bueno, pueden limitar la poscarga, pero ustedes concéntrense en la estructura valvular y la presión arterial alta como factores que aumentan la poscarga. También va a haber otras enfermedades como una coartación de aorta, pero bueno, eso lo van a ver a futuro. La cuestión es que cuando vean enfermedades en fisiopatología, cuando lleven el curso, le van a hablar de la poscarga. La poscarga es un factor importante porque va a limitar la salida de sangre del corazón del paciente. Si saben el concepto de poscarga, van a entender qué va a pasar en fisiopatologías, como la hipertensión arterial o patologías de la aorta. Y, por último,
la segunda ecuación importante que tienen que recordar es la ecuación de Poiseuille, que te dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud del vaso sobre pi por radio al cuadrado. Lo que te tienes que acordar de esta fórmula, además de su estructura, es que la resistencia tiene una gran relación con el radio. Este es un R1. Este R1 tiene una resistencia X. Si yo a ese R1 lo bajo a un R2, la resistencia en este lo bajo a un R2, la resistencia va a ser mucho mayor. Va a disminuir en gran cantidad por la fórmula. Si yo reemplazo y pongo 2 a este nivel, me va a salir 16. Pero supongamos que tengo un radio de 4. Esto me va a subir a 64, el valor que va a dividir todo. Entonces, el radio tiene un papel fundamental en la regulación de la resistencia. Y de la ecuación de Poiseuille, bueno, vino una pregunta. A mi base no le vino, pero sí le vino a bases pasadas, sobre la ecuación de Poiseuille. Te daban, bueno, no me acuerdo bien la pregunta, pero te daban que en un paciente, ¿qué pasaría si aumenta la resistencia en 2 veces su valor? Y tenías que calcular cuántas veces aumenta perdón, en un paciente que el radio de un vaso aumenta en 2 veces su valor, ¿en cuánto aumenta su resistencia? Si, bueno, si lo hacemos rápido, la pregunta más o menos se resolvía así. Si te dice que aumenta eh, el radio a 2 veces su valor, entonces la nueva fórmula sería 2R. 2R a la cuarta va a ser 16R. 16R, R está aquí abajo, va a pasar a multiplicar aquí. Entonces 16 por R. Al inicio, R valía todo esto. O sea, sin el 16. Como el 16 lo has pasado aquí, este es el valor inicial, el valor normal, el valor sin haberle hecho cambios. Eso lo has multiplicado por 16, nada más. O sea, ha aumentado 16 veces su valor. No sé si se entiende, espero que sí. Si el radio ahora es 2 veces su valor en un paciente, la resistencia, perdón, la pregunta decía si se dividía entre dos, creo. La cuestión es que si el radio baja, la resistencia aumenta. Si el radio sube, la resistencia baja. Y el radio es fundamental para determinar el radio. La resistencia es fundamental. En la resistencia es fundamental tener en cuenta el radio del vaso. Si aumenta o disminuye. Estoy en número 10. Acuérdense de la ecuación de Poiseuille y la ley de Laplace. Y más o menos explican estos factores, estos cambios. Bien, para pasar al... Ajá, era R sobre 2. Como dice Desiree, si el radio disminuye, se divide entre 2. La resistencia, como el radio va a ser mucho menor, se divide entre 2. La resistencia va a aumentar 16 veces su valor, si el radio es la mitad de lo que estaba antes. La pregunta no te daba valores, no te daba un radio de 64, un radio de 800, algo así. Solamente te decía que el radio del paciente había disminuido, estaba a la mitad. ¿Cuánto cambiaría la resistencia? Y lo sacabas por la ecuación de Poiseuille. Aumentaría 16 veces su valor de la resistencia. Gracias, Desiree. Bien. ¿Alguien se lanza para la pregunta 10? Bueno, para los que se unieron recién, para los que tengan mayor cantidad de respuestas acertadas, hay un premio al final del repaso. Por ahora, Leonardo va 3 y Adrián va 3. Carlos Daniel Terres Palma dice la A. Adrián la A. Decir la A. Y sí, específicamente es la A. Para responder a esta pregunta, conceptos importantes es el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. Como sabemos, ya lo hemos visto antes, el gasto cardíaco
es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Aquí la pregunta te daba el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. El volumen telesistólico viene a ser el volumen que tiene el ventrículo luego de haberse contraído. El corazón ya se contrajo, ya se dio la sístole y se ha cerrado la válvula aurículo-ventricular. El volumen que ha quedado luego de darse la sístole es el volumen telesistólico, que en este caso es de 70. Y el volumen telediastólico es el volumen que ha quedado luego de terminada la diástole. Inmediatamente después de terminada la diástole, inmediatamente después de que se ha cerrado la válvula mitral, la válvula tricúspide, y el ventrículo está lleno de sangre, ese volumen es el volumen telediastólico. Entonces, el volumen total que ha recibido el ventrículo, menos el volumen que ha quedado al final de la sístole, me va a dar el volumen sistólico, que es el volumen, al final de cuentas, que ha salido del corazón, el volumen que ha eyectado el corazón. Este volumen sistólico, en el caso de la paciente, va a hallarse restando 140, volumen telediastólico, menos 70. El volumen sistólico va a ser igual a 70 mililitros. Volumen sistólico por una frecuencia cardíaca de 100 me da 7000. 7000 mililitros, que viene a ser 7 litros. ¿Esto está dentro de los rangos normales? Sí. En una paciente, mujer de 29 años en gestación, sí, está dentro de los rangos normales. Generalmente es 5 litros, se mencionan 5 litros en promedio, pero en una mujer en gestación va a haber un aumento del volumen sanguíneo. Va a haber mayor cantidad de producción de sangre, mayor cantidad de plasma, porque hay un feto, hay un embrión que alimentar, que, que irrigar, pues, ¿no? Y esto va a derivar en un aumento del volumen sanguíneo en pacientes gestantes, pero en promedio son 5 litros. La pregunta 11. ¿Alguien se lanza? Sebastián dice la C. Carlos Daniel la C. Y Cyril la C. Martín la C. Y sí, está bien. Es la C, 70 mililitros. Igual esto lo pueden sacar por el gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco de un hombre de 40 años es 4.9 litros. Frecuencia cardíaca de 70. ¿A qué le multiplico 70 para que me dé 4.9 litros? Pues 70 mililitros. Bien. Ahí parece que ya quedó claro. Y esa es una fórmula importante que la recuerdo. La pregunta 12. Deciré menciona la C. Láncense, chicos. Arriesguense. Como recordarán, hay un premio al final, así que si se equivocan, no pasa nada. No tienen nada de malo equivocarse. Si aciertan, pues tienen un punto más. Por ahora, Adrián va en 4. Va a 4 puntos y bueno, va en primer lugar. Martín menciona la B. Adrián la B. Y aquí la respuesta es la D, 70%. Lo que te dan las venas es capacitancia. Eso lo habrán visto más o menos en su teoría. Lo que te dan las venas es capacitancia. Lo que te dan las arterias es presión. Las venas almacenan gran volumen de sangre, gracias a que tienen menor capa muscular y se pueden distender de forma mucho más fácil. 70% aproximadamente en promedio almacenan las venas. En general es más del 50% lo que tienen que almacenar las venas. 90% es demasiado, 70% es el promedio. Pero tiene que, en general pasa el 50% lo que almacenan las venas. Tiene que ser mucho más que las arterias, porque las venas tienen esa característica: capacitancia, capacidad de almacenar sangre, capacidad de distenderse y soportar bajas presiones. La que soporta altas presiones son las arterias. La que tiene la característica de bajas presiones y mayor capacitancia son las venas. 70% a nivel de venas.
¿Alguien se lanza para la 13? Aquí tienen que acordarse de la ecuación de Poiseuille. Imagino que ya habrán rotado con les habrá tocado con el doctor Saavedra. El doctor Saavedra tiene su filosofía de que es mejor confundirse durante la clase, porque así aprendes más, como que le agrega un componente emocional y se te queda más, ¿no? Que guardarse la duda de qué hubiera pasado si hubiera respondido o no. Mejor libras. Yo no lo voy a jugar, no, no tiene nada de mal. Hasta yo me equivoco muchas veces. Que es humano, ¿no? Hay respuestas 9 y 6. Decir emitir la A, B, D. Sebastián A. A ver. Sebastián A. Adrián B. Deciré A. Martín D. Michelle B. Y Karen D. En esta respuesta, la respuesta es arterial. Aquí recordarán, Karen mencionó la B, arteria aorta. El descenso más notable es la presión a nivel de la circulación sistémica, a nivel de la arterial. Aquí recuerden la ecuación de Poiseuille. La ecuación de Poiseuille te dice que si el radio del vaso es menor, la resistencia es mucho mayor. La resistencia va a aumentar. Entre el... Bueno, a ver si... Si el radio disminuye, la resistencia va a aumentar. Si yo paso el radio aquí, voy a ver que si uno aumenta, otro disminuye. Si el radio disminuye, la resistencia va a aumentar en gran cantidad. El radio más pequeño aumenta la resistencia en gran cantidad. R a la cuarta. Como ya mencioné, deciré, si yo al radio lo divido, esto va a aumentar 16 veces el valor de la resistencia. Entonces, aquí la respuesta se responde viendo eh, la arteriola es mucho más pequeña que la arteria aorta. Entonces, la arteriola va a dar una resistencia mucho mayor. Si da una resistencia mucho mayor, va a disminuir en gran medida la presión arterial. La presión arterial va a disminuir en gran medida a nivel de la arteriola. ¿Y esto por qué? Esto es importante que lo sepan porque la arteria aorta lo que soporta son grandes presiones, pero donde disminuye la presión arterial es a nivel de la arteriola. Eso lo pueden sacar por las funciones que cumplen cada uno. La arteria aorta, la función que tiene es distribuir la sangre. La arteria aorta lleva la sangre a la arteria renal, a arterias mesentéricas, a la arteria carótida, etcétera, a diferentes arterias. La arteriola, la función que tiene es la de disminuir, es la función de resistencia, la función de disminuir la presión. ¿Por qué? Porque luego de la arteriola va a ir a los capilares. Los capilares, como sabemos, son delgados, son vasos que no poseen una capa, que más adelante vamos a ver. En la pregunta 15 la vamos a responder. Que no poseen una capa, entonces son sensibles. Si yo a un capilar le meto la presión que hay en la aorta, se va a romper, va a estallar. Un capilar no puede soportar grandes presiones. Entonces la arteriola, la función que tiene es disminuir la presión antes de que llegue a los capilares. La arteriola, la función principal que tiene entonces es dar resistencia. Y lo sacan por la ecuación de Poiseuille. ¿Y por qué no los capilares? Si según mi lógica, la ecuación de Poiseuille me dice que los vasos que tienen menor radio dan mayor resistencia. Pues los capilares no tienen una capa, que es la capa de músculo liso. Entonces no tienen con qué dar resistencia, porque su pared es muy delgada, no ejercen una gran resistencia. Además, recuerden que los capilares son un montón, son millones. Las arteriolas son menores. Tenemos resistencia en serie y resistencia en paralelo. En ambos hay resistencia en paralelo, pero los capilares son muchísimo mayores, son una gran cantidad. Si recuerdan, bueno, de física, la resistencia en paralelo es 1 sobre la resistencia, más 1 sobre la resistencia. Entonces, si la resistencia es paralelo,
la suma de todas estas resistencias va a ser muy pequeña. Y en los capilares, esencialmente, es una resistencia en paralelo. Y como son un montón, al final la suma de 1 sobre resistencia, 1 sobre resistencia, 1 sobre, así hasta un montón, pues es muy poca, es pobre. La arteriola, 1 tiene capa muscular y es, y es una menor cantidad en número que los capilares. Es una pregunta fija, yo espero que sí, porque bueno, es importante saberlo, ¿no? Ahí bien por decidir. Y pasamos a la siguiente, la 14. ¿Alguien la sabe? Sebastián menciona la C. Y sí, específicamente, la respuesta aquí todos han marcado bien. Bueno, aquí no hay mucho más ciencia. A ese nivel se dan en el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos. Los capilares fenestrados, específicamente. Y en la 15, bueno, esa ya la di. La pasamos rápido. Esas son los capilares. Estos no poseen el músculo liso porque no requieren, no es su función. Su función es dar intercambio. Cada zona, cada vaso va a tener una función. La arteriola, resistencia, capilares, intercambio. Entonces no requieren músculo liso. La 16. Esta directamente de su PPT. En su PPT, la respuesta era en serie, en paralelo y el hígado. A nivel de la circulación sistémica y pulmonar tenemos un tipo de circulación en serie y a nivel de los órganos tenemos un tipo de circulación en paralelo. ¿Esto por qué? Como sabemos, a nivel de órganos como riñón, como, bueno, los diferentes tejidos, piel, etcétera, se va a dar esencialmente en paralelo. En serie, aorta y arteria pulmonar, esencialmente, se va a dar en, bueno, en serie. La circulación sistémica, que incluye la arteria aorta y las arterias principales, va a dar una circulación sistémica en serie, esencialmente, y la de los órganos, esencialmente, va a dar en paralelo. Porque, bueno, se va a bifurcar, bifurcar y bifurcar en arteriolas y en capilares. Y el hígado recibe irrigación tanto por la vena porta y por la arteria hepática. Entonces, va a recibir los dos tipos de irrigación, tanto de la de serie como la de paralelo. Entonces, en él no hay gran diferencia. En él sí, bueno, se presentan los dos tipos. Es el órgano excepcional. Esto lo saqué directamente de su PPT. Su autor menciona esto. Y me pareció que puede ser pregunta. Así que ahí lo puse. Y la 17, ¿alguien lo sabe? Sebastián Guerrero menciona la B. Sebastián B, Desiree B, Martínez B. Bien.
y sí, específicamente actúa a nivel del riñón, aumentando el volumen urinario. Eso lo vimos en endocrino. Y también es importante que lo sepan cuando, bueno, lleven farmacología o si están llevando farmacología, y también en fisiopatología. El corazón, a nivel de sus paredes, eh, a nivel de los miocitos pueden producir péptido natriurético auricular. Esto en respuesta a grandes volúmenes. Cuando hay una gran cantidad de volumen a nivel del corazón, significa que la persona está reteniendo líquidos. Este volumen distiende la pared del ventrículo y esto genera que los miocitos se estimulen y produzcan péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular va a viajar al riñón y en el riñón va a estimular la formación de orina, con el objetivo de que el volumen que se está acumulando salga por la orina y ya no se distienda tanto las paredes del corazón. Bien, dicho esto, pasamos a un breve repaso. Tenemos la circulación sistémica y pulmonar. Circulación sistémica, dada por la arteria aorta, sale el ventrículo izquierdo, inyecta la sangre a la arteria aorta, la cual soporta altas presiones y va a la circulación sistémica. Puede ir a riñón, puede ir a vejiga, puede ir a piel, puede ir a gónadas, etcétera, y va a dar la irrigación sanguínea, va a dar la sangre oxigenada. Posteriormente, esa sangre oxigenada, recibida por las diferentes células del organismo, va a producir CO2, va a producir desechos. Esos desechos van a viajar por las venas, las diferentes venas, hasta llegar a la vena cava inferior y la vena cava superior, que soportan bajas presiones. Va a llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. De la arteria pulmonar, a través de sus diferentes ramas, va a salir y va a viajar al pulmón, donde la sangre desoxigenada va a liberar el CO2 y va a recibir oxígeno. Finalmente, las venas pulmonares van a viajar hacia la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Como ven aquí, hay una arteria que transporta sangre desoxigenada y hay una vena que transporta sangre oxigenada. Generalmente las arterias, como la arteria aorta, arteria renal, etcétera, transportan sangre oxigenada y las venas transportan sangre desoxigenada. Estas dos tienen la peculiaridad, tienen la característica de transportar sangre, bueno, una arteria que transporte sangre desoxigenada y una vena oxigenada. Este nombre se le da porque, bueno, todo aquel vaso que salga del corazón se le denomina arteria. Y la arteria pulmonar sale del corazón. Y todo aquel vaso que llegue al corazón se denomina vena. Y las venas llegan al corazón. Las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Por eso se le denomina así. Y por eso no se le denomina vena o arteria. Por anatomía. La distribución también, acuérdense, el cerebro recibe 15% del gasto cardíaco. Del volumen total que el corazón eyecta en un minuto, 15% va al cerebro. 5% a los coronarios, 25% a los riñones, al sistema digestivo 25%, a los músculos 25% y a la piel un 5%. El gasto cardíaco, como ven, a nivel renal es muy importante. El riñón, los dos organitos, el riñón recibe una gran cantidad. El riñón es un órgano, bueno, es un órgano muy importante, pero si comparamos el tamaño del riñón con el tamaño del sistema digestivo, pues el sistema digestivo se lo come. Y aún así el riñón recibe gran cantidad de sangre. También recuerden esto porque cuando vean insuficiencia renal aguda y las etiologías, una de ellas es que no llegue sangre al riñón. Y recuerden esto, pues, ¿no? Que el riñón recibe una gran cantidad de sangre por minuto. Bien, aquí tenemos el componente de arteriolas, capilares y vénulas. Y bueno, aquí una pregunta. Si el gasto cardíaco es de 25%, ¿cuántos litros de sangre creen ustedes que el riñón filtra al día? ¿Alguien lo sabe? Creo que todavía no ayuda en renal. O no sé.
Bueno, el corazón va de 170 a 180 litros al día, de lo cual es la mayoría es recurrir. 180, bueno, si les preguntan, digan 180 litros. Y se explica por eso, ¿no? Bien. La comparación. Circulación sistémica. Si hablamos de circulación sistémica, nos referimos específicamente a arteria aorta, sus diferentes ramas, y la vena cava inferior, hasta llegar a la aurícula derecha. Todo ese tramo, arteria aorta, diferentes ramas, venas, vena cava inferior, hasta llegar a la aurícula derecha, tiene altas presiones, altas resistencias a nivel de arterias y arteriolas, y todo este sistema que les mencioné almacena 85% de la sangre, siendo gran porcentaje de este a nivel de las venas. Ya vimos antes cuánto se da en total, ¿no? Tanto en venas, vena cava inferior y las diferentes venas cavas, las diferentes venas de miembros inferiores, miembros superiores, del encéfalo, etc. Y a nivel de la circulación pulmonar, que va de la arteria pulmonar, la, el microsistema del pulmón y las venas pulmonares, es un 10%, hasta llegar a la aurícula izquierda. Es una comparación de ambos. Y recuerden más que todo, altas presiones a nivel de arterias, altas resistencias a nivel de arteriolas, 85% a nivel de arteria aorta, diferentes ramas, vena cava inferior. Principalmente se almacena en las venas. Eso por circulación sistémica. Circulación pulmonar va de arteria pulmonar, microsistema del pulmón y venas pulmonares hasta aurícula izquierda. Bajas presiones, bajas resistencias y 10% de la sangre. Bien, ahora pasamos al último punto. Y creo que viene una participación de Sebastián. Y normal. A mí me hicieron esa pregunta del cuántos litros de sangre, cuántos litros filtra en total el riñón al día. Me la hicieron en clase. Y lo bueno que sí hicieron correcto. Es una pregunta que les pueden preguntar en endocrino, en diferentes eh, unidades de fisiopatología, de semiología y medicina interna. Porque, bueno, el riñón participa en la detoxificación del cuerpo. Y es importante que mantenga un buen volumen de sangre. Y se explica por esto. Bien, la 18 alguien la sabe. Que también es fija. Fijas. Por ahora, Adrián va con 5, Sebastián va con 5, Desiria va con 5, le siguen Carlos con 4, Martín con 4. Martín Enríquez menciona la A, Adrián menciona la B, Sebastián la B, Karen la B y Carlos la B. Y aquí la respuesta es, y aquí la respuesta, perdón, es la B. El ruido cardíaco se genera durante el cierre de las válvulas, sea la válvula auriculoventricular con el primer ruido y la válvula semilunar con el segundo ruido. El cierre de la válvula auriculoventricular me da el primer ruido y de las semilunares el segundo ruido. Eso lo vamos a ver igual más adelante cuando veamos el ciclo cardíaco. La pregunta 19, ¿alguien la sabe? Sebastián menciona la C. Sebastián la C, Valerie la C. Karen y Adrián. Y deciré la C. Creo que sí. Pues, ya. Y sí, presión y aorta. Cuando el juego de presiones a nivel del corazón, a nivel de las cavidades cardíacas, determina la apertura de válvulas. Si la presión de la aurícula izquierda supera la presión del ventrículo izquierdo, se abre la válvula mitral. Igualmente con el corazón derecho, válvula tricúspide se abre
cuando la presión de la aurícula derecha supera a la presión del ventrículo derecho. Ay, perdón. Bueno, la 20, que es la penúltima pregunta. ¿Alguien la sabe? Valeria Nicole menciona así. Que nadie. Ya, aquí la respuesta es la D. Eso considero que es lo que más le pueden preguntar en fisiología dentro del electrocardiograma. ¿Qué representa cada uno, no? La onda P te representa la contracción auricular. Si no hay onda P, dirías que, bueno, no hay contracción de la aurícula. O, bueno, cuando ya lleven fisiopatología, medicina interna o semiología, van a ahondar más en fisiopatologías, en patologías cardíacas, que generan ausencia de onda P. Pero lo que tienen que saber es que la onda P te representa eso, te representa que la aurícula se está contrayendo. El complejo QRS, famoso por estar asociado a la contracción ventricular, si no hay complejo QRS, el paciente está muerto. Y la repolarización está representada por la onda T, que son los tres más importantes dentro del EKG normal. En esta pregunta vale ya por tres, ¿ya? Entre los que están tres primeros. ¿Quién la saca? Esta es el A de adicional. Es la última pregunta. A ver, Sebastián menciona la C. Adrián mencionó la C. Y Martín mencionó la F. Deciría mencionó la C. Una más, chicos, una más. Y Carlos mencionó la C. Oye, aquí la respuesta es la C. Muy bien. No, bueno, no se marcó. Pero la respuesta es la C. Miocardio del ventrículo izquierdo. ¿Y esto cómo lo sacan? Uh, Fluoro, relleno. Y un hombre sano de 30 años participa en ensayos y estudian los patrones de flujo sanguíneo normal a través de varios tejidos. Aquí, el flujo de sangre hacia un órgano en específico, hacia un tejido en específico, ha disminuido durante el complejo QRS. El complejo QRS, como recordaremos en el electrocardiograma, te representa la contracción del ventrículo. Entonces, durante la contracción ventricular hay un tejido en específico que no recibe, que su flujo sanguíneo disminuye. Generalmente lo que ocurre cuando el corazón se contrae, la sangre se inyecta y llega a los diferentes órganos y diferentes tejidos. ¿En qué tejido en específico, cuando se contrae el ventrículo durante el complejo QRS y más, se da una disminución del flujo sanguíneo? Esto ocurre en el miocardio del ventrículo izquierdo. La respuesta aquí era la C. ¿Y esto por qué? El miocardio del ventrículo izquierdo, como sabemos, el corazón izquierdo bombea sangre hacia la aorta. La aorta es una arteria que soporta grandes presiones. Entonces, el miocardio del ventrículo izquierdo tiene un miocardio, una capa muscular gruesa, grande. Lo que ocurre entonces,
¿Y esto por qué? Porque la capa muscular del miocardio del ventrículo izquierdo es gruesa, grande, un gran espesor, porque tiene que batallar contra grandes presiones, tiene que batallar contra la aorta para eyectar la sangre. Y aquí la respuesta por qué no es miocardio del ventrículo derecho, que también es la otra respuesta más como segunda. Porque el ventrículo derecho bombea sangre hacia la arteria pulmonar. Y este sistema de arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada a los pulmones es un sistema de bajas presiones. La sangre que viene de las venas cava inferior y vena cava superior es sangre a bajas presiones, que llega a una aurícula con bajas presiones, a un ventrículo con bajas presiones. Y finalmente esta sangre se eyecta de forma más lenta hacia el pulmón que en comparación a la velocidad de sangre que recibe la aorta. Entonces el miocardio del ventrículo derecho trabaja con bajas presiones, a diferencia del ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo derecho no trabaja con grandes presiones y por ello no tiene una pared muscular tan gruesa como sí la tiene el ventrículo izquierdo. Entonces, quedamos en algo. El ventrículo izquierdo tiene una capa muscular gruesa. El miocardio del ventrículo derecho no tiene una capa muscular gruesa, tiene una capa muscular más delgada. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, esa capa muscular gruesa también se contrae. ¿Y qué va a producir en los vasos, en las arterias coronarias que pasan en el ventrículo izquierdo? Como se contrae, esas arterias coronarias se van a hacer más pequeñas, se van a hacer más delgadas. Su radio va a disminuir. Entonces, el flujo de sangre del ventrículo izquierdo durante la contracción cardíaca va a ser mucho menor porque la contracción de una pared gruesa va a comprimir los vasos que discurren sobre esa pared. Entonces, el flujo baja. En el ventrículo derecho no, porque su pared es delgada. Entonces, su contracción no va a dar ese efecto de contraer y disminuir el radio de los vasos, como sí lo da el ventrículo izquierdo. Es por eso que durante la contracción ventricular izquierda disminuye el flujo de sangre. Y es por eso que la respuesta es la C. Bien, aquí hay un triple empate entre Adrián, Sebastián y Desiree, seguidos por Karen, Carlos y Martín. Y, bueno, Valerie y Mikael. También Nicolás, Kevin y... Bueno, ahí tengo apuntados. Hay tres primeros, 4 segundos. Entonces, para desempatar, las que siguen son preguntas, ¿no? Preguntas directamente de la teoría. Y bueno, esto para pasarlo rápido. La definición se las dejo. La duración del ciclo cardíaco también se las dejo. No es algo complejo. Como sabemos, el nodo sinusal da una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100. 60 latidos en 60 segundos. Entonces, un latido dura aproximadamente un segundo. Si es que la frecuencia cardíaca es de 60. Si la frecuencia cardíaca fuera de 100, pues va a cambiar. Un latido va a cambiar esta proporción. Si aumentan a 100 latidos, por ejemplo, 100 latidos en 60 segundos. Entonces, un latido dura 0.6 segundos. Lo que acá tienen que recordar es que la diástole dura más que la sístole. Si la diástole dura más que la sístole, si yo tengo un aumento de la frecuencia cardíaca, la diástole va a durar mucho menos. Si la diástole dura mucho menos, entonces recordarán que el tejido del miocardio del ventrículo izquierdo se irriga no durante la sístole, sino durante la diástole. Ya hemos visto por qué. Si la diástole disminuye cuando aumenta la frecuencia cardíaca, eso te quiere decir que el corazón está recibiendo mucha menor sangre del ventrículo izquierdo. El tejido del ventrículo izquierdo recibe mucha menor sangre porque la diástole disminuye a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Es importante que entiendan eso porque va a haber patologías isquémicas durante las cuales el paciente va a tener dolor cuando realiza actividad física. ¿Y por qué? Por esto. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la diástole y la diástole genera... Y si disminuye la diástole, disminuye el tiempo de irrigación al miocardio del ventrículo izquierdo. Las fases. Se dividen en 4 fases y yo determino que una fase va de una a otra si se cierra o se abre una válvula. Eso lo vemos mejor aquí. Y aquí un punto, aquí me dice cuándo se da el primer ruido. ¿Puede activar el micro o puede activar? ¿Cuándo se da el primer ruido cardíaco?
Bueno, no, o sea, no el número, sino ¿qué ocurre? ¿Qué válvulas se abren o se cierran? Eso creo que fue una pregunta. Auriculoventriculares. Bien. Y sí, es la válvula auriculoventricular. Entonces, la válvula auriculoventricular se cierra. También creo. La válvula auriculoventricular se cierra. El cierre de la válvula auriculoventricular, ¿cuándo se va a producir? Durante la contracción isovolumétrica. Antes de iniciar la contracción isovolumétrica, diástole, sístole, definiciones, y vamos a ver por qué se produce el ruido. Para que la contracción isovolumétrica se dé, yo requiero que la válvula auriculoventricular esté cerrada. Y el cierre de la válvula auriculoventricular me da el primer ruido. La contracción isovolumétrica, iso viene de igual, volumétrica viene de volumen. ¿Por qué se denomina fase de contracción isovolumétrica? Porque el ventrículo se va a estar contrayendo, pero como la válvula auriculoventricular se cierra y genera el primer ruido, y la válvula aorta todavía está cerrada, estaba cerrada antes y sigue cerrada, todavía no se abre, el ventrículo se está contrayendo. Entonces, se contrae con una válvula auriculoventricular cerrada y con una válvula aórtica cerrada. Entonces la sangre no tiene a dónde ir mientras se va contrayendo. Y por eso se termina isovolumétrica. No hay cambio de volumen. El volumen no va hacia ningún lado mientras las válvulas estén cerradas. Esto lo voy a explicar mejor con gráficos que están más adelante. Y el segundo ruido se produce con el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, las semilunares. ¿Y esto cuándo se da? En la relajación isovolumétrica. Luego de la sístole, luego de que ha sido inyectado el volumen sanguíneo, la válvula semilunar, válvula aórtica, se cierra. Y el corazón se empieza a relajar. Tanto la aurícula ventricular como la semilunar están cerradas. Entonces la sangre no fluye hacia ningún lado. Y por eso es isovolumétrica. Lo vamos a ver mejor, como menciono, más adelante. Bien, ¿y cómo yo escucho un ruido cardíaco? Con un esteto. Un estetoscopio me permite percibir el ruido cardíaco. Este ruido se transmite hasta mi esteto, hacia mi diafragma, se termina en la parte del esteto, gracias a la vibración de la sangre por el cierre de la válvula. Una válvula se cierra y se cierra así. La válvula se cierra y genera turbulencia. La sangre que rodea la válvula transmite esa turbulencia y choca contra las paredes, lo cual puede ser escuchado con el estetoscopio. Entonces, con el esteto yo escucho esa turbulencia generada por la vibración de la sangre, secundario al cierre de las válvulas. Entonces, para que se recuerden por qué se produce el ruido cardíaco, es por el cierre de las válvulas, que genera una vibración en la sangre y que finalmente, bueno, deriva en turbulencia y esa turbulencia puede ser escuchada al rebotar con las paredes. Aquí les traje un ruido. Espero se escucha. Loop dub, loop dub. El loop es el primer ruido y el dub es el segundo ruido. Bien, igual se los dejo ahí si quieren escucharlo. Estas son las diferentes fases. Se va a explicar mejor cuando desglosemos todo en la siguiente PPT. De lo que quiero que se acuerden acá es de este gráfico, de cómo inicia en la diástole, va a la sístole y vuelve a la diástole. Tenemos la primera fase, que es la fase de llenado. En la fase de llenado, el ventrículo se va a llenar, la fase de diástole. El ventrículo se llena de sangre durante la fase de llenado. Aquí la válvula auriculoventricular obviamente tiene que estar abierta para que se llene el ventrículo. Luego sigue la fase de contracción isovolumétrica, donde se ha cerrado la válvula auriculoventricular. Una vez cerrada, el el ventrículo se va a empezar a contraer. Y como todo está cerrado, es contracción isovolumétrica. Luego sigue la fase de vaciado. La fase de vaciado vacía el ventrículo. El ventrículo eyecta la sangre hacia la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Aquí, obviamente, requiero que esté abierta la válvula semilunar. Aquí se abre. Y luego que ha sido eyectado toda la sangre, sigue la fase de relajación isovolumétrica, donde la válvula semilunar se cierra y produce el segundo ruido. Ahora, ya hemos visto estas cuatro partes. Desglosemos cada una. Iniciamos con la fase de llenado. Como mencionamos, la fase de llenado requiere la apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, inicia una vez la válvula auriculoventricular esté abierta. ¿Y cuándo está abierta? Cuando la presión de la aurícula ha vencido a la presión del ventrículo.
La fase de llenado se divide en tres. Llenado ventricular rápido, que es el volumen, que es el paso del volumen almacenado durante la sístole. Eso explica con este gráfico. Tengo este corazón. Este corazón acaba de terminar su sístole. Acaba de terminar el ciclo cardíaco anterior. Ya eyectó la sangre y se ha quedado con el volumen telesistólico. El volumen que queda luego de eyectar la sangre. Este ventrículo tiene este volumen telesistólico. Mientras el corazón se contraía, mientras la válvula aórtica estaba abierta y mientras la sangre fluía hacia la aorta, eyectada por la contracción del ventrículo, perdón, esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar, mientras la sangre fluía y se daba la sístole, la aurícula, que tenía su válvula aurículo-ventricular cerrada, seguía almacenando sangre. Seguía llegando sangre de la vena cava inferior y la vena cava superior. Seguía almacenando sangre. Entonces, una vez se siga llenando, la sístole aquí ya haya terminado e inicie otro ciclo cardíaco, la válvula aurículo-ventricular se va a abrir. La válvula aurículo-ventricular se abre, entonces todo ese volumen que estaba almacenado del ciclo cardíaco pasado va a pasar al ventrículo. Y este paso del volumen almacenado durante la sístole del ciclo cardíaco anterior se denomina llenado ventricular rápido. Una vez todo ese volumen almacenado haya pasado, va a seguir llegando sangre. Es decir, una vez la válvula auriculoventricular se haya abierto y haya permitido el flujo de sangre hacia el ventrículo que estaba almacenado, ahora la sangre que está llegando de la vena cava inferior y la vena cava superior, recién, o sea, ahora que se ha abierto la válvula auriculoventricular, lo que está llegando recién va a entrar al ventrículo. Como esto sigue llegando y no sigue llegando, recién está llegando, se denomina disminución del llenado ventricular, es decir, un llenado ventricular lento, o también denominado diastasis. Este es el volumen que viene directamente de las venas apenas se abrió las válvulas auriculoventriculares. Entonces, no va a ser lo mismo que tú tengas un volumen que haya estado almacenado durante el tiempo del ciclo cardíaco anterior que el volumen que está llegando recién. Entonces, esto me va a dar un llenado lento y esto un llenado rápido. Y por último, ocurre una última parte. ¿Alguien sabe cuál es la tercera parte de la fase de llenado? Contracción auricular. Muy bien. Muy bien. La contracción auricular. La contracción auricular te da la tercera parte de la fase de llenado. Aquí, las paredes de la aurícula se contraen. Al contraerse las paredes de la aurícula, el volumen residual que estaba por aquí o por algún lado, o el volumen que está llegando recién, gracias a la contracción, va a pasar por un periodo de tiempo corto rápidamente al ventrículo. Es decir, para que no quede nada y para que lo que está llegando recién pase rápidamente, se da la contracción auricular, que es la tercera parte. Generalmente tú y yo que estamos sentados no requerimos esta contracción auricular, es decir, esto no nos sirve de mucho. Con esto nos basta. Pero cuando nosotros realizamos actividad física, cuando estamos en un examen y tenemos estrés, nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Cuando hacemos actividad física, nuestra frecuencia cardíaca aumenta y también aumenta la contracción auricular. Es decir, se hace más rápido y se hace por muchas más veces. Con lo cual, mayor volumen de sangre va a ingresar por contracción auricular cuando lo necesitemos, cuando hagamos actividad física, por ejemplo. Entonces, 80% del volumen llega gracias a esta fase, las dos primeras partes de la fase de llenado, y el 20% restante gracias a la contracción auricular. Pero esto puede aumentar cuando hacemos actividad física. Entonces, la contracción auricular nos sirve para momentos en los cuales requerimos mayor volumen de sangre. Y si vemos el EKG, esta fase de llenado, se puede corresponder, no es específico, pero si sabemos que aquí se da la contracción auricular, se corresponde con la onda P. Ahora pasamos al ciclo cardíaco de la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase se da el inicio de la contracción cardíaca en el ventrículo. Y aquí la presión de la aurícula ha sido superada por la presión del ventrículo. El ventrículo ahora tiene mayor presión al haber recibido mayor volumen de sangre. El mayor volumen ejerce mayor presión sobre las paredes del ventrículo. El aumento de la presión en el ventrículo genera el cierre de la válvula auriculoventricular, porque recordemos, el aumento de la presión del ventrículo va a derivar en que la válvula auriculoventricular se cierre. Si aumenta la presión aquí y supera la de la aurícula,
la aurícula ventricular, la válvula, se cierra. Y aquí se produce el primer ruido. El primer ruido se produce de este nivel. Entonces, antes nos quedamos en la contracción auricular. Se ha dado la contracción auricular. El ventrículo se ha ido llenando de sangre y ha ido aumentando su presión. Este aumento de la presión en un punto determinado va a superar al de la aurícula y va a generar el cierre de la válvula auriculoventricular. El cierre de la válvula auriculoventricular va a generar turbulencia. Esa turbulencia se transmite por la sangre. Aquí hay sangre. Solamente no he puesto pintura. No lo he pintado aquí para que se vea que hay turbulencia. Pero aquí sí hay sangre. Entonces, esa turbulencia se va a transmitir y puede ser escuchada con el esteto al rebotar sobre las paredes. Aquí se da el primer ruido. Y se denomina contracción isovolumétrica porque aquí, como vemos, la válvula auriculoventricular se ha cerrado y la válvula pulmonar y la aórtica también están cerradas. Entonces, el corazón se va a ir contrayendo, 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 va a ir aumentando su presión, pero todavía no se abre la válvula aórtica. Entonces, el corazón se contrae sin cambios. Y el volumen, perdón, el corazón se contrae, va aumentando su presión, pero el volumen no cambia. El volumen que está aquí en el ventrículo no va ni en la aurícula, ni en la aorta, ni en la arteria pulmonar. Por eso se denomina contracción iso de igual, isovolumétrica. Esta fase, como vemos que se da la contracción ventricular, se correspondería con la fase QRS y parte del complejo ST. Y luego tenemos la fase de vaciado. En la fase de vaciado se da la apertura de la válvula semilunar. Yo requiero que se abra la válvula aórtica y la válvula pulmonar para que se inyecte la sangre. Y esto se produce porque el ventrículo, su presión supera a la de la aorta y la de la arteria pulmonar. Si una presión supera, si la presión del ventrículo supera a la de los grandes vasos, se abren las válvulas. Esta fase de vaciado se divide en eyección rápida y en eyección lenta. La fase de eyección rápida es responsable del 70% del volumen inyectado. Aquí hay un aumento rápido de la presión ventricular y también de la aorta, pero del ventrículo sigue siendo mayor. En la eyección lenta va cayendo la presión ventricular y también de la aorta, pero la del ventrículo cae mucho más rápido porque ha perdido un gran volumen de sangre. 70% del volumen inyectado se da durante la fase de eyección rápida y el 30% durante la eyección lenta. Tenemos el corazón. Lo hemos dejado en la fase de contracción isovolumétrica. No hay cambios en el volumen y el corazón se ha ido contrayendo. Pero llega un punto en que la contracción ha aumentado la presión tanto que ha superado a la presión que hay en la aorta y en la arteria pulmonar. Entonces las válvulas semilunares se han abierto y la sangre se han inyectado por la fase de eyección rápida, durante la cual 70% ha salido. Esto continúa y llega a la fase de eyección lenta. A medida que la presión cae, se da la eyección lenta. Y 30% del volumen ocurre durante esta fase, a medida que va avanzando. Y este proceso corresponde también con el complejo QRS. ¿Por qué? Porque durante esta fase también se está dando contracción ventricular, que se presenta con el complejo QRS y parte del segmento ST. Y ya para terminar el ciclo cardíaco, la relajación isovolumétrica se produce porque el ventrículo ya ha inyectado su sangre. Lo hemos dejado aquí, la fase de eyección lenta. Ya está saliendo sangre y la presión del ventrículo está cayendo. Una vez la presión de la aorta supere a la presión del ventrículo izquierdo, se cierra la válvula aórtica. Una vez la presión de la arteria pulmonar supere al ventrículo derecho, se cierra la válvula pulmonar. Entonces se da el inicio a la relajación de los ventrículos. Hay disminución de la presión en el ventrículo y eso deriva en el cierre de la válvula semilunar. Aquí el ventrículo se ha ido relajando. También este proceso de relajación de los ventrículos genera disminución de la presión. Una vez la presión de los ventrículos sea superada por la presión de los vasos, se cierran las válvulas. Y eso produce el segundo ruido cardíaco, el plac, el cierre de las válvulas semilunares. Y eso se corresponde con la onda T. La onda T te da la idea de repolarización. Durante la repolarización se relaja el músculo cardíaco. Bien, eso sería por las fases del ciclo cardíaco. Y si hay algo que quiero que se acuerden, en general del EKG, que vi en su PPT, es qué representa cada una, ¿no? La onda P, qué representa, el segmento PR, qué representa, y así la onda Q, onda R y onda S. Pero en general el complejo QRS te da la idea de contracción ventricular. La onda P, contracción auricular, y la onda T, repolarización ventricular. El resto se lo dejo por dato curioso.
igual aquí lo tienen para leer. Corazón, sistema de conducción, y el EKG te permite ver cómo se va dando el proceso, cuándo se da la contracción auricular, cuándo se da la contracción ventricular. Ya cuando vean fisiopatología, verán las alteraciones que se dan a este nivel. Y cuando vean semiología, verán interpretación de un EKG. Y bien, ya esta es la última diapo, si no me equivoco. Esto no lo vi en su PPT, así que voy a hacerlo rápido, porque posiblemente no les vengan al examen. Fisiología de ruido cardíaco. Momentos. El primer ruido cardíaco es fuerte y prolongado, y es el loop. Y el segundo ruido cardíaco es el doom. Es seco y rápido. ¿Por qué? Porque esto se da a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, se da de forma mucho más lenta. En cambio, en el segundo ruido cardíaco de la aorta o la pulmonar es seco y rápido porque son presiones más altas. Al nivel de la aorta, como mencionamos, las presiones son mayores. Entonces, es rápido. Aquí vemos los momentos, y eso ya los hemos visto antes. Aquí hemos visto el desdoblamiento fisiológico, y eso también lo hemos visto. ¿Por qué la válvula pulmonar se cierra un poco después que la válvula aórtica? Es una curiosidad. La válvula aórtica se cierra primero y inmediatamente, casi después, la válvula pulmonar. Pero si nosotros ponemos el estetoscopio, la vamos a escuchar igual. La vamos a escuchar como un solo ruido, porque la diferencia es mínima. La válvula pulmonar se cierra después, se demora un poco más, porque recordemos que el corazón derecho tiene presiones menores que el corazón izquierdo. El corazón izquierdo soporta grandes presiones. Entonces, va a ser mucho más rápido el proceso. En cambio, el derecho se toma más tiempo porque las presiones van a ir aumentando lentamente. Y como se da más lento, como se da a presiones más bajas, esto deriva en que se cierre un poco más lento que la válvula aórtica. El tercer ruido, el ruido de galope de llenado diastólico, puede ser fisiológico o puede ser patológico. El tercer ruido se da cuando una persona tiene mayor volumen de sangre y mayor volumen en el ventrículo. La fase de llenado, el llenado ventricular rápido, la sangre que se almacenó en aurícula pasa al ventrículo, pero si el ventrículo, que ya tenía sangre, el volumen telesistólico, el volumen que siempre hay en el corazón luego de inyectar sangre, luego de la contracción, luego de la sístole, ese volumen, si aumenta, entonces la sangre que viene de la fase de llenado, la sangre que viene de la aurícula, que ha almacenado sangre, llega y ¡pum! La aurícula inyecta sangre a un ventrículo que tiene un gran volumen. Y esto deriva en el tercer ruido, porque hay mayor turbulencia. El ventrículo con mayor volumen de sangre recibe volumen de sangre proveniente de la aurícula durante la fase de llenado rápido. Y este mayor volumen genera mayor turbulencia. ¿Esto cómo ocurre? Si hay un mayor retorno venoso, mayor volumen de sangre que proviene de las aurículas, por ejemplo, esto en deportistas. Si hay aumento de la compliance, esto por ejemplo en pacientes embarazadas, que las mujeres producen mayor cantidad de plasma y, bueno, volumen sanguíneo, y eso sería mayor cantidad de sangre, y con ello mayor cantidad de líquido, y con ello mayor turbulencia. Es patológica cuando hay dilatación. Una aorta, y eso bueno, como curiosidad no es necesario que lo sepan, cuando vean fisiopatología van a ver insuficiencia aórtica, también denominada regurgitación aórtica. Si la aorta no se cierra cuando debería cerrarse, el segundo ruido cardíaco no se da, no se cierra, esto va a generar que la sangre de la aorta regrese al ventrículo. El ventrículo que se está relajando, que tiene menor presión, y la aorta que ahora tiene mayor presión, si no se cierra, de mayor presión pasa a menor presión. Entonces, mayor volumen de sangre va a haber en el ventrículo izquierdo. Pero eso no es necesario que lo sepan. Se lo dejo como curiosidad. Y el cuarto ruido cardíaco sí es patológico siempre. El tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico o patológico, pero el cuarto siempre es patológico. Y se da en hipertrofia del ventrículo izquierdo, en pacientes hipertensos o con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso lo dejo como curiosidad. Bien, eso sería todo, chicos, por el repaso de hoy. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora con total confianza. Disculpen que lo haya hecho rápido, si no quieren muchos temas y como ven han sido 2 horas. Bueno, de no haber ninguna pregunta, igual se la pueden hacer al delegado, yo con gusto la respondo. Y bueno, como les dije, hay un premio al final para quien tuviera mayor participación, pero hay un empate entre Adrián y... Ah, no, Adrián. Ah, no, no. Adrián ganó. Sí, Adrián ganó.
El premio era una beca para el curso de EKG que va a llevar la ayudantía en vacaciones. Igual esa beca, bueno, me escribes o tu delegado que me mande tu nombre. Y bueno, si quieres meterte al curso, le escribes a tu delegado y que tu delegado me informe. Esta beca se va a volver a sortear en el siguiente repaso, que es el repaso que me toca a mí, que es renal. Así que bueno, para renal, ahí pueden volver a competir para eso. Bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber asistido y quedarse hasta las últimas. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.